Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Nos regocijamos en el amor de Cristo por el privilegio de estar nuevamente en este día dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón en oración antes de iniciar el estudio de la bendita palabra para que el Santo Espíritu nos guíe y nos lleve a toda verdad y permita que la enseñanza que hoy tengamos sea de gran provecho para nuestras vidas y nosotros atesoremos sus verdades y las pongamos en práctica para gloria y honra del santo nombre de nuestro Dios. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día por darnos el privilegio de estar dispuestos a estudiar tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento y nos permita comprender las grandes verdades que están escritas en tu precioso libro. Te suplicamos, Padre Santo, que quites esa ceguera espiritual y que nos permitas ver con claridad las verdades de tu grande amor y de tu misericordia. Que todas las personas que están en este momento escuchando este programa sean bendecidas en gran manera con el estudio de la bendita palabra. Gracias, Dios, por este día que nos regalas, por nuestros hijos, por nuestras familias, por darnos un día más de existencia y por permitirnos, Dios, estar con el corazón dispuesto en este día para ponernos a cuentas contigo a través del conocimiento de tu bendita palabra, la cual trae luz y dirección a nuestra vida para que andemos como es justo de la verdad a la cual tú nos has llamado. Esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor. Amén. Continuando con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos, hoy nos corresponde estudiar en el capítulo 8, los versículos 11 al 13. Un pasaje muy corto, de solo 3 versículos, pero que contiene valiosas y preciosísimas enseñanzas para cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios en Marcos 8, versículos 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dice el versículo 11 que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Después del milagro de la alimentación de los 4,000, Jesús se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Se desconoce la ubicación exacta de este lugar, pero lo notorio aquí es que rápidamente hicieron su aparición los fariseos, que una y otra vez buscaban a Jesús con la finalidad de condenarlo ante el pueblo y de acabar con su creciente popularidad. Marcos nos dice que comenzaron a discutir con él y buscaban la forma de tentarle. No deja de extrañarnos su actitud. ¿Qué habían de discutir después de otra manifestación tan clara del poder y la misericordia de Jesús? ¿No deberían más bien haberse rendido a sus pies en adoración y reconocerlo como el Mesías que Dios había enviado al pueblo de Israel? Dice el texto que le pidieron señal del cielo. Estos judíos rebeldes no estaban dispuestos a reconocer a Jesús, ni aún después de que hubiera realizado una señal tan clara y contundentemente mesiánica. Pero claro está que tenían un grave problema, porque tampoco podían negar las grandes obras que él hacía. Así que lo único que su impío corazón ideó fue exigirle una señal, tal vez alguna señal espectacular
como las que hizo Moisés ante Faraón, o como el gran trueno del cielo que vino como respuesta a la oración de Samuel, y que dio al pueblo de Israel la victoria sobre los filisteos, o como el fuego que Dios envió del cielo y que consumió el sacrificio del profeta Elías. Tal vez estaban buscando una señal de este tamaño, de esta manifestación. Para ellos, la alimentación de los 5,000 no era un milagro lo suficientemente grande y claro. Tampoco lo eran todos los enfermos que había sanado, o los demonios que había expulsado, o los muertos que había resucitado. En estas circunstancias, esta perversa petición manifestaba la ceguera voluntaria y obstinada de estos líderes de Israel. Con ello se cumplía perfectamente el dicho popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Su problema, como el de muchos hoy en día, no era la falta de evidencia, sino la falta de fe, porque por muchas señales que Jesús hiciera, estos hombres no iban a creer, porque sencillamente no querían creer. Eran como Faraón, que ante cada nueva señal que Dios hacía por medio de Moisés, su corazón se endurecía cada vez más. Así pasaba con estos fariseos. Entre más señales hacía el Señor Jesús, menos creían, más endurecían su corazón y se negaban a reconocerle como el Mesías prometido. El Señor dijo que eran unos hipócritas, porque sabían discernir el aspecto del cielo, pero no las señales del tiempo de su venida. Eran una generación mala y adúltera, así como dice en Mateo capítulo 16, versículos 3 al 4. Dice así: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y continúa diciendo el texto: y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En vista de la gravedad de esta situación, el espíritu humano del Señor se conmovió en lo más hondo y gimió. Sin duda se lamentaba de la ruina que estos hombres estaban acarreando a sus propias almas, porque aunque eran enemigos declarados de Jesús, él no podía contemplar sin dolor cómo se endurecían cada día más en su incredulidad. Esta también es una lección importante para todos nosotros, que pocas veces nos dolemos por los pecados de otros y sus consecuencias. Amables oyentes, si tú y yo somos cristianos, tenemos que ser sensibles y dolernos en nuestro espíritu por el pecado, la ceguera espiritual y las consecuencias que tendrá la gente que no se arrepiente de su maldad. La Biblia nos muestra algunos ejemplos de creyentes en la antigüedad que tuvieron compasión y se dolían por el pecado de los demás. Veamos algunos textos sagrados que nos muestran esta verdad. En el Salmo 119, versículo 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. David decía aquí que él lloraba como ríos de agua. Eran sus lágrimas que salían de sus ojos, porque el pueblo no guardaba la ley de Dios. Le habían dado la espalda a la ley de Dios. Y en lugar de criticarles, él lloraba por ver el endurecimiento de estas personas que no guardaban la santa ley de Dios. También en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, se nos dice lo siguiente acerca de esta misma verdad. Ezequiel 9, versículo 4 dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y ponles una señal en la frente. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los pocos fieles en los días de Ezequiel también gemían y clamaban a causa de todas las inmundicias y abominaciones que hacía el pueblo, y él se dolía en su espíritu de ver la dureza y la maldad del corazón de todos sus paisanos. El Señor manda ponerles una marca a estas personas que se duelen por el pecado de los demás. Y esto es muy importante, saber que Dios tiene en cuenta nuestro corazón y nuestra actitud hacia el pecado de los demás. No debemos alegrarnos de que se vayan al infierno. Debemos entristecernos y dolernos de ver cómo el pecado endurece el corazón del hombre que fue creado a imagen de Dios, pero que por el pecado desecha a su Creador y prefiere morir en sus delitos y en sus pecados. También en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot se dolía y afligía su corazón por el pecado de los ciudadanos de Sodoma. Este justo que moraba entre ellos, es decir, entre los sodomitas, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos que cometía este pueblo. Él, siendo un creyente, se dolía en su espíritu. Aunque él mismo se metió en esta ciudad por su avaricia, estando allá, se dolía de ver la grave maldad del comportamiento de los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. Y el apóstol Pablo llegó a decir también lo mismo en Romanos 9, versículos 2 al 3. Romanos 9, versículos 2 al 3. Dice así la palabra de Dios: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dice que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón, y que deseaba ser él mismo maldito, separado de Cristo por amor a sus hermanos, los que eran sus parientes según la carne. Pablo sentía gran tristeza porque ellos, sus paisanos, en su gran mayoría habían rechazado voluntariamente al Mesías y no lo habían querido reconocer como tal. Y Pablo, en lugar de alegrarse por eso, se duele y tenía gran tristeza en su corazón, y él mismo deseaba ser separado de Cristo con tal de que ellos se salvaran. Así es que, amable oyente, usted y yo no debemos ser indolentes al pecado de los demás. Nuestra alma y nuestro espíritu deben entristecerse y dolerse de ver cómo la gente endurece su corazón contra las cosas de Dios, tal como pasa en nuestros tiempos. Que cada día las leyes y los pensamientos de los hombres son más contrarios a la perfecta voluntad de Dios. No quieren aceptar la palabra de Dios, sino que la rechazan y hacen de lo amargo dulce y de lo dulce amargo, y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo no hemos de entristecernos y dolernos de ver cómo el pecado ha enceguecido el corazón y la mente de los hombres? Y el texto continúa diciendo que el Señor dijo que no se le daría señal a esta generación. Después de haber gemido, Jesús declaró de forma muy solemne que no les daría la señal que ellos pedían. Hasta ese momento ellos habían interpretado las señales de Jesús como obra de Satanás, porque ellos mismos habían dicho en Marcos 3, verso 22, que Jesucristo decía y hacía las cosas por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, echando fuera los demonios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Este era el concepto que ellos tenían de Cristo, y por tanto no había ninguna garantía de que hiciera lo que hiciera, ellos lo fueran a ver de otra manera. Aunque Marcos dice que no se les daría señal,
en el pasaje paralelo de Mateo, vemos que Jesús añadió: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Dice así la palabra de Dios. Respondió y le dijo: la gente mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta señal que menciona Mateo, pero que no está en el pasaje que estamos estudiando, apuntaba, tal como lo explicó el mismo Señor, a su muerte y a su resurrección, lo cual era la mayor señal, la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días, y de allí resucitaría venciendo la muerte. Esta era la mayor señal que alguien podía presentar: resucitar de entre los muertos venciendo la muerte. Cuando años más tarde el apóstol Pablo predicaba a los judíos, ellos seguían pidiendo señales para creer. Nuevamente, la única señal que él presentaba a los que le pedían señal era la cruz y la resurrección de Cristo. Noten lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 23. Dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo presenta a los que le exigen señal del cielo a Cristo crucificado. La mayor señal que pudo hacer alguien sobre esta tierra es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Cristo estuvo sepultado y al tercer día resucitó venciendo la muerte. Esta es la mayor de las señales que alguien puede hacer y que nosotros debemos creer. Esto es lo que garantiza que Él es el Mesías prometido. Pero, amables oyentes, aunque se anuncia esto de Cristo, el tiempo de la gracia se terminará un día para los incrédulos, y entonces verán la señal del cielo que ellos pedían. Pero ya será demasiado tarde, amables oyentes. Como Jesús le dijo al sumo sacerdote cuando era interrogado por él, en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Así es que la Biblia nos enseña que habrá una señal extraordinaria en los cielos, y es el regreso de Jesús a la tierra en gloria y majestad. Pero para los que no hayan creído, cuando esto acontezca, en ese momento se sellará su condenación eterna. Lamentarán el no haber creído, el haber despreciado al Hijo de Dios, tal como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y tal como dice también en Mateo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando esto acontezca, los que no se hayan arrepentido ya no tendrán más oportunidad. La oportunidad para arrepentirse y creer en Cristo es ahora, porque cuando Él regrese, ya no regresa como Salvador, sino como juez, a condenar a los vivos y a los muertos por su pecado y por su maldad, y por haber despreciado la oferta de la salvación
que Cristo vino a dar a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, el texto continúa diciendo, y dejándolos, se fue. ¿Qué frase más solemne es esta? Habían rechazado su última oportunidad de ser salvos y el Señor les volvió la espalda para marcharse de en medio de ellos. Esta es una verdad que hay que recordar. Hay límites a las oportunidades que se presentan a los hombres para aceptar la gracia divina. Por eso Dios dijo antes del diluvio, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El tiempo que Dios dio a la generación de los tiempos del diluvio, cuando salvó a Noé y a su familia, fue un tiempo de 120 años, y no quisieron arrepentirse, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Entonces sí creyeron que lo que predicaba Noé era verdad. Por eso dice el texto en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La oportunidad de gracia y de salvación se acaba un día. El pueblo de Israel en su viaje por el desierto pudo ver todas las obras de Dios, pero sin embargo provocaron a Dios y le tentaron. Y esa fue la razón por la que toda aquella generación incrédula quedó tendida en las arenas del desierto. Tal como dice en el Salmo 95, versículos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masad en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Claramente vemos el tiempo de la gracia para arrepentirnos tiene un límite, se acaba. Y usted, amigo que me escucha, no desprecies la gracia y el llamado que Dios te está haciendo en este día. Por eso la Biblia nos exhorta continuamente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el llamado de Dios. Por eso se predica la palabra en diferentes medios de comunicación, en las iglesias y por todas partes del mundo se anuncia a Cristo como el único medio de salvación. Un día se acabará el tiempo de gracia para que tú te arrepientas y vengas a los pies del Señor Jesús. Hoy te llamo en el nombre de Cristo para que vengas a los pies del Salvador y le reconozcas como aquel que Dios envió para librarte de la condenación y justificarte delante de Dios. No seas como estos fariseos que entre más veían la evidencia de que Cristo era el Mesías, más endurecían sus corazones. Reconócele hoy como el Señor y Salvador, arrepintiéndose de todos sus pecados, viniendo a los pies del Maestro, de aquel que dio su vida por ti. Ven hoy a Jesús, inclina tu corazón y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame y límpiame de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y contra ti solo he pecado. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día de entre los muertos para justificarme de mis pecados y de mi maldad. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz. Perdóname y lávame de mi maldad. Y sé tú mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón, porque solo tú puedes guiarme y dirigirme a la patria celestial. Te alabo y te bendigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amable oyente, gracias por haber orado conmigo. Te aseguro que si has creído en Cristo, de corazón, Él no desprecia un corazón contrito y humillado, y Él
te salvará y te dará un nuevo corazón. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.